si estuvieras a punto de morir y se te diera la oportunidad de hacer una oración por tus seres más queridos, sabiendo de antemano que dicha oración será respondida con toda seguridad, ¿qué pedirías por ellos? ¿Qué pedirías tú? Seguramente tus peticiones serían cuidadosamente ponderadas para pedir lo que consideras más importante en tu escala de valores. En un momento así, nadie en su cabal juicio pide cosas triviales e insignificantes. En ese sentido, esta oración sería como una especie de ventana a través de la cual podríamos mirar dentro de tu alma y ver cuáles son aquellas cosas que realmente son importantes para ti. Pues lo que quiero considerar en esta mañana, al dar inicio a nuestra serie sobre la Iglesia como una comunidad de gracia, es la oración que el Señor Jesucristo pronunció la noche antes de su crucifixión y que encontramos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que hemos leído hace un momento. Evangelio de Juan, capítulo 17. Esta oración fue pronunciada inmediatamente después del discurso del aposento alto que se recoge en los capítulos anteriores de este mismo Evangelio. Por eso un predicador del siglo XVII dijo que esta es la oración más grande que se haya pronunciado en la tierra y vino a continuación del sermón más grande que se haya predicado en la tierra. Esta oración posee una unidad tan orgánica que los temas se entretejen el uno con el otro de tal manera que es difícil decir con precisión cuándo comienza y termina un tema y cuándo inicia el siguiente. Sin embargo, nosotros podemos discernir tres focos de atención en las peticiones del Señor. En los versículos 1 al 5, Jesús ora por sí mismo. En los versículos 6 al 19, Jesús ora por los apóstoles, sus discípulos inmediatos. Y a partir del versículo 20, intercede por aquellos que habrían de creer en Él a través de los siglos, es decir, su Iglesia universal. De manera que todos los creyentes, incluyendo todos aquellos que están aquí sentados en esta mañana, son contemplados en esta oración, la más extensa que se recoge del Señor Jesucristo en los Evangelios. El Señor quería que sus discípulos escucharan esta oración y que luego Juan pudiera preservarla por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso oró audiblemente. Noten el versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Él quería que sus discípulos conocieran lo que había en su corazón, ahora que está a punto de ir a la cruz y concluir su ministerio terrenal. Y hermanos, es obvio que una de las principales preocupaciones del Señor en este momento era la unidad de los suyos. La unidad de los suyos. Noten el versículo 9. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y es precisamente en estos versículos que acabo de leer que quiero concentrarme en esta mañana, contemplando 5 aspectos esenciales de la unidad cristiana que nosotros podemos extraer de esta oración. Y el primero de todos ellos es la naturaleza de esta unidad.
la naturaleza de esta unidad. Mis hermanos, nosotros no debemos avanzar un solo paso en el estudio de nuestro tema sin antes determinar cuál es el tipo de unidad que Cristo tenía en mente al orar por sus discípulos. Porque podemos caer en el error de promover una agenda distinta a la de Él. Hace muchos años atrás, siendo apenas un nuevo creyente, meses de convertido, me encontraba en Puerto Rico de vacaciones. Y alguien que tenía un programa radial de corte cristiano me preguntó si podía hacerme una entrevista para que yo compartiera mi testimonio. Yo acepté la invitación sin hacer más preguntas, eso típico de un recién convertido, pero cuando estábamos en el aire, escucho al entrevistador introduciendo su programa más o menos con estas palabras: bienvenidos a su programa ecuménico tal y cual. Yo me quedé de una pieza porque a pesar de mi poco conocimiento de las Escrituras, al menos sabía que el movimiento ecuménico partía de una premisa equivocada al querer unificar lo que no debe ser unificado. Así que al final del programa le pregunté al Señor acerca de este asunto y su respuesta fue Juan 17. Juan 17. Cristo oró para que todos los cristianos sean uno. Ahora, se estaba refiriendo el Señor a ese tipo de unidad que el ecumenismo promueve, donde no importa lo que cada uno crea acerca de las doctrinas cardinales de la Biblia, siempre y cuando uno clame ser cristiano. Tenía Cristo en mente una gran organización mundial eclesiástica sin mucha definición doctrinal para que pudiera agrupar el mayor número posible de personas? Por supuesto que no. Mis hermanos, la unidad por la que Cristo ora en este pasaje es eminentemente espiritual. Es una unidad similar a las que disfrutan las tres personas de la Trinidad. Versículo 21, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Versículo 21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El Señor nos está enseñando aquí que el tipo de relación que existe entre los creyentes en algún sentido es análoga, es similar a la relación de las tres personas de la Trinidad. Por supuesto, esa analogía, esa similitud no es absoluta. Las tres personas de la Trinidad disfrutan de un tipo de relación que no solamente es incomprensible para nosotros, sino también irrepetible. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y aún así no son tres dioses, sino un solo Dios. Ese es el gran misterio de la Trinidad. La fórmula teológica que ha usado la Iglesia a través de los siglos para expresar esta doctrina es que Dios es una sola esencia divina, pero es tres personas. Una sola esencia divina, pero también es tres personas. Por eso no hay contradicción alguna al decir que Dios es uno y es tres al mismo tiempo, porque Él es uno en un sentido y es tres en otro. Él es uno en un sentido y es tres en otro. La esencia divina es una sola. Hay un solo Dios. Pero ese Dios único existe en tres personas divinas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Noten, mis hermanos, que yo no estoy hablando de que Dios es una persona que a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo y a veces se manifiesta como el Espíritu Santo. No, eso es una herejía. El que dice eso es un hereje. Una herejía que ha sido conocida a través de la historia de la Iglesia como patripasionismo.
¿Por qué? Porque si Dios es una sola persona que a veces aparece como Padre y a veces aparece como Hijo, entonces el que murió en la cruz del Calvario es el Padre. El que sufrió la pasión es el Padre. Por eso se llama a esta herejía patripacionismo. Que de paso, mis amados hermanos, este es un error teológico que muchos creyentes de buen corazón cometen, sobre todo al orar. Comienzan su oración diciendo, Padre, que estás en los cielos, yo me acerco a ti para pedirte esto, aquello y lo otro, porque yo sé que tú me amas, porque tú moriste por mí en la cruz. No, el Padre no murió en la cruz. El que murió en la cruz es la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, el cual se hizo hombre. Así que lo que estamos diciendo es que hay tres personas divinas distintas y ellas tres son Dios. Este es un misterio que escapa a nuestra capacidad de comprensión. Pero hermanos, es algo que la Biblia enseña de principio a fin. Tan pronto abrimos las páginas de las Escrituras, nos topamos con este misterio de la pluralidad en la singularidad de Dios. Dice en Génesis capítulo 1, en el principio creó. Cualquier persona con un poco de entendimiento en gramática sabe que este es un verbo pasado singular. ¿Quién creó? Él creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos en germen la doctrina de la Trinidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un solo Dios, creador del universo. Pero luego en el versículo 2 habla del Espíritu de Dios. Y luego en el versículo 3 dice, dijo Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios, el logos de Dios. Muchos años más tarde, el evangelista Juan habría de escribir en su evangelio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero no solamente eso, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando en Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, dijo Dios, se está refiriendo a esa palabra de Dios, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Más adelante en este mismo capítulo dice en el versículo 26, entonces dijo Dios, otra vez, pasado singular, dijo Dios, Él, el único Dios. ¿Y qué dijo ese único Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces de la tierra, en las aves de los cielos, etc. Un solo Dios, en singular, que dice hagamos al hombre en plural. Ahora, yo no estoy diciendo que todo lo que se necesita saber sobre la Trinidad ya se revela en el primer capítulo de la Biblia, no. La revelación de Dios vino al hombre de manera progresiva. Imagínense un escenario y un telón que se va levantando poco a poco. Pero algo sí estuvo claro desde el principio de las Escrituras, y es que el único Dios vivo y verdadero existe en una pluralidad de personas en perfecta comunión. A medida que la revelación fue progresando, más información era suministrada hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Y allí se nos provee toda la información que necesitamos conocer por el momento. En el cielo entenderemos otras cosas, pero todo lo que necesitábamos conocer de este lado de la eternidad lo tenemos revelado en el Nuevo Testamento. Vayamos al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28, el pasaje conocido como la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículo 18. Hermanos, yo sé que estamos tratando aquí con un tema sumamente teológico, pero queremos establecer la zapata, el fundamento de nuestro edificio, y ponerlo lo más sólido posible, para que pueda soportar el edificio que vamos a construir a partir de ahora. Dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra. Jesucristo está hablando aquí como el Dios encarnado. Está hablando aquí como el Mesías, victorioso, que ha vencido en la cruz del Calvario. Y Él dice, toda potestad me ha sido conferida. Y evidentemente se está refiriendo a otra persona que le confirió esa autoridad. En este caso, Dios, el Padre. De manera que el Padre y el Hijo son presentados aquí como dos personas distintas. Una confiriéndole autoridad a la otra. Pero ahora noten el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos amados, esto no es simplemente una fórmula sacramental que nosotros debemos usar en el bautismo. En la Biblia se usa la palabra nombre como una designación de todo lo que una persona es, de todo lo que una persona representa, sobre todo cuando se usa en relación a la persona de Dios. Cuando el creyente es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se está proclamando que por la gracia de Dios esta persona que ha creído en Cristo ha pasado a tener una relación especial con las tres personas de la Trinidad. Por supuesto, esa comunión que el creyente tiene con la Trinidad no es idéntica en todo sentido a la comunión que las personas de la Trinidad tienen entre sí, porque nosotros no somos Dios, ni estamos unidos al ser de Dios como lo están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aún así, el creyente en Cristo disfruta de un compañerismo con el ser de Dios que es semejante a esa relación. Y esa relación, mis hermanos, es la base de la unidad que los cristianos tienen entre sí. ¿Por qué nosotros somos uno? Porque somos uno con Él. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Si todos estamos en Cristo, entonces todos estamos unidos unos a otros. Compartimos la misma experiencia de gracia, el mismo objeto de fe, la misma regeneración, el mismo Espíritu Santo morando en nuestros corazones, la misma esperanza, el mismo destino, y son todas esas cosas las que nos hacen uno. Noten cómo Pablo lo plantea en Efesios capítulo 4. Carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, nosotros no tenemos la responsabilidad de crear el vínculo que nos hace uno. Ya nosotros somos uno. Pero sí tenemos la responsabilidad de preservar esa unidad. Sí tenemos la responsabilidad de crecer en la comunión los unos con los otros. Dietrich Bonhoeffer lo puso de esta manera: la hermandad cristiana no es un ideal que debemos realizar, es más bien una realidad que Dios creó en Cristo en la que debemos participar. Ya eso es una realidad. Nosotros somos uno. Ahora debemos aprender a participar en esa comunidad. Debemos aprender a participar en esa unidad que ya Cristo compró con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Con la iglesia ocurre algo similar a lo que ocurre en el matrimonio. El hombre y la mujer
vienen a ser uno a través del vínculo matrimonial. Pero ¿acaso no es cierto, mis amados hermanos, que no todas las parejas reflejan ese ideal, esa unidad en el mismo grado? Pues lo mismo pasa en la iglesia. Ya somos uno. Estamos unidos con un vínculo espiritual sumamente poderoso que nadie puede deshacer. No sé a cuánto les ha pasado esto, pero a veces uno está en cierto lugar y de repente alguien se le acerca y por la manera como habla uno identifica que es cristiano y no han pasado 5 minutos y uno se da cuenta que la persona realmente es un creyente, que las cosas que habla en verdad son bíblicas y uno siente de inmediato que hay una química entre esa persona y tú como si la conocieras de hace mucho tiempo. Eso ocurre con los cristianos. Eso es algo misterioso, pero ocurre. Somos uno, pero esa unidad no solo debe ser cuidadosamente preservada, sino también perfeccionada. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, lo que yo he llamado el ya y el todavía no de la unidad cristiana. El ya y el todavía no de la unidad cristiana. Miren una vez más Juan capítulo 17, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perdonen que insista en esto, hermanos, pero noten que por un lado el Señor expresa una realidad. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Eso es algo que ya es así. Y si Cristo está en nosotros y el Padre está en Cristo, entonces todos nosotros ya somos uno en Él. Pero aún así, Él pide al Padre que esa unidad sea perfeccionada. Esa unidad, que es una realidad, sea perfeccionada. Donald Carson, comentando acerca de esto, dice, como sucede con la santificación, esta unidad es algo que ya se ha conseguido y simultáneamente algo que necesitamos perfeccionar. Es algo que ya se ha obtenido, pero que al mismo tiempo tenemos que perfeccionar. Así como el Padre y el Hijo disfrutan una unidad perfecta en amor, en propósito, en santidad y en verdad, mis hermanos, el Señor quiere que en una medida cada vez mayor nosotros, sus discípulos, seamos uno en amor, uno en propósito, uno en santidad y uno en verdad. No se trata de una unidad institucional, no se trata de una mera organización. El punto no es que ahora todos los dominicanos todos los creyentes que viven en República Dominicana abandonemos nuestras iglesias y hagamos una sola mega iglesia que agrupe a todos y cada uno de aquellos que profesan ser cristianos, sin importar cuáles sean sus doctrinas. No. Lo que Cristo está pidiendo por los suyos es una medida creciente de aquella unidad de mente, corazón y voluntad que existe entre las tres personas divinas. Por supuesto, todos aquí sabemos que ese ideal nunca será logrado de este lado del cielo, porque personas imperfectas no pueden tener una comunión perfecta. Pero aún así el Señor espera que aquí y ahora nosotros avancemos hacia esa meta a pesar de los obstáculos y dificultades que seguramente encontraremos en el camino. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Los peligros que amenazan esta unidad. Los peligros que amenazan esta unidad. El Señor está consciente de que esta unidad por la que Él está pidiendo no será obtenida sin enfrentar conflictos y problemas. Noten una vez más su petición en el versículo 11. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo
y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cristo pide al Padre que proteja a los discípulos de todas aquellas cosas que pueden amenazar la unidad entre ellos. Y alguien puede estarse preguntando, ¿cuáles son esas cosas? Bueno, ya nosotros dijimos que lo que el Señor está pidiendo aquí es una medida creciente de unidad en amor, de unidad en propósito, de unidad en santidad y de unidad en verdad. Si esto es así, entonces, como bien señala Donald Carson, lo que Cristo pide al Padre es que proteja a los suyos de todos aquellos peligros que intenten destruir esa unidad en amor, esa unidad en propósito, esa unidad en santidad y esa unidad en verdad. Por ejemplo, ¿qué cosas pueden poner en riesgo la unidad en amor? Los celos, la envidia, el aislamiento arrogante, yo no necesito de nada ni de nadie, el egoísmo, la amargura, la falta de perdón, la lengua chismosa y detractora, todas estas cosas son pecados que atentan contra la unidad en amor. Y Cristo está pidiendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Eso no se va a hacer simplemente porque todos estamos aquí en la iglesia, todos nos conocemos y todos nos queremos. La unidad entre nosotros será retada, la unidad entre nosotros será amenazada. El diablo tratará por todos los medios posibles de poner una bomba en medio de nuestro amor. ¿Y qué puede poner en riesgo la unidad de propósito? Ser uno en propósito. ¿Qué puede poner en riesgo eso? La autopromoción. Es decir, el no procurar la gloria de Dios, sino mi propia gloria. Cuando cada cual está buscando su propia gloria, ya no va a trabajar junto con el otro para buscar la gloria de Dios. Eso rompe la unidad de propósito, la falta de un espíritu enseñable. No, yo sé cómo se hacen las cosas. Tú no tienes nada que enseñarme a mí. La impaciencia, esa impaciencia que no tolera los errores y que por lo tanto prefiere no asociarse con nadie, trabajar solo. Yo lo voy a hacer porque sé que si se lo dejo al otro no lo va a hacer como yo lo voy a hacer. Luego siguen todos los pecados que atentan contra la santidad, tanto personal como colectiva. Y terminamos la lista con todos aquellos pecados que atentan contra la verdad. No solo las mentiras y el engaño, sino también el error y las falsas doctrinas. ¿Y cómo podemos ser protegidos de todas estas amenazas? Esto nos lleva a nuestro cuarto encabezado. Las murallas que protegen la unidad de los creyentes. Las murallas que protegen la unidad de los creyentes. Hay dos cosas que el Señor repite una y otra vez en este pasaje. Dos cosas que a final de cuentas no pueden ser separadas la una de la otra. El nombre de Dios y la palabra de Dios. El nombre de Dios y la palabra de Dios. Yo no sé cuántos notaron este énfasis cuando el pastor Marcos estaba leyendo el capítulo en la lectura consecutiva. Pero noten una vez más conmigo, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. De paso, me fascina la precisión de las Escrituras. Allí no dice ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición.
No, allí dice ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. De haber dicho excepto, era como si dijera, bueno Señor, por lo menos tuve éxito con 11 de 12. Solamente se me perdió uno. Pero Cristo dice, no, tuve un éxito 100%, porque a todos los que tú me diste, yo los guardé. El único que se perdió fue aquel que desde el principio era un hijo de perdición. Ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Versículo 14, yo les he dado tu palabra, dice en el versículo 14, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Tu nombre, tu palabra, tu nombre, tu palabra. Como hemos visto ya, el nombre de Dios es una revelación del carácter de Dios. La revelación de todo cuanto Él es. De manera que cuando Cristo pide al Padre que guarde a los suyos en su nombre, lo que Él está diciendo es, guárdalos para que sigan siendo fieles a la revelación que yo les he dado de ti. Guárdalos en tu nombre. Que ellos continúen aferrados a lo que conocen de ti y que te sigan conociendo. Jesucristo es la revelación final de Dios. No olviden Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Versículo 18. Luego de decir que ese verbo se hizo carne, dice como del unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo le ha dado a conocer. Vayan un momento conmigo a Juan capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y ahora noten que Cristo no está diciendo yo y el Padre somos la misma persona. Porque sigue diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesucristo es la revelación final del Padre. Bueno, mis hermanos, vamos a aterrizar esto. En la misma medida en que nosotros nos mantengamos apegados a lo que Cristo ha revelado acerca del Padre, en esa misma medida creceremos en unidad los unos con los otros. Martin Lloyd-Jones dice, la oración de nuestro Señor es que estos cristianos sean guardados en ese conocimiento y en ese entendimiento que tienen de Dios y que Cristo les ha revelado, que sigan conociendo y comprendiendo a través de su relación con Dios lo que Dios es para ellos y lo que ellos son para Dios. Ese es el sentido de esta oración, que sean guardados en el nombre que Dios les ha dado, el nombre de Dios mismo, que el Señor había venido para revelar, la revelación especial de Dios que se halla únicamente en nuestro bendito Señor Jesucristo y a través de Él. Por eso es que esta unidad no puede fortalecerse a expensas de la palabra de Dios. Esta unidad no puede fortalecerse a expensas de las doctrinas contenidas en la palabra de Dios. No importa lo que tú creas o lo que yo crea, lo importante es que amemos a Jesús. Pero mis hermanos, esa frase, ¿qué significa? ¿A cuál Jesús es que se supone que debemos amar? ¿Y cómo se supone que debemos amarlo? En el discurso del aposento alto que precede esta oración, el Señor dijo a sus discípulos, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿Ven el punto?
El creyente puede y debe experimentar una medida cada vez mayor de su comunión con Dios. ¿Cómo? Guardando su palabra. Y mientras más cerca estemos cada uno de nosotros de Dios por medio de la palabra de Dios, más cerca estaremos los unos de los otros. No es una unidad a expensas de la palabra, no es una unidad a expensas de la doctrina, es una unidad en la palabra, en ese carácter de Dios revelado en la Biblia a través de nuestro Señor. Pero ahora llegamos a un punto crucial. ¿Cuál es la razón primordial por la que Cristo está tan preocupado por la unidad de los suyos? ¿Por qué el Señor está tan interesado en este asunto? Bueno, eso nos lleva a nuestro último encabezado, el propósito final de esta unidad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mis hermanos, el propósito final es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. El mundo debe ver en nosotros tal unidad que sean llevados a entender que hay algo extraño en medio nuestro, algo que no es común. Mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo profundamente dividido. Los hombres se han encargado de levantar grandes barreras que nos separan a unos de otros, barreras sociales, barreras económicas, barreras étnicas, barreras raciales. Pero eso es precisamente lo que hace de la unidad entre los creyentes un argumento tan poderoso y tan impactante en favor del Evangelio. En medio de todas esas luchas y conflictos, la unidad de la iglesia no puede pasar desapercibida. El problema es que Satanás sabe eso. Él sabe cuán saludable llegará a ser una iglesia unida. Y cuán poderoso será el testimonio de esa iglesia ante el mundo del poder del Evangelio de Cristo. Por eso el diablo intentará con todos sus ardides infernales socavar y destruir la unidad y la armonía entre los hermanos. La buena noticia es que ya nosotros somos uno y tenemos a la mano los recursos que necesitamos para continuar siendo uno, incluso en una medida cada vez más creciente. Y es de eso precisamente que estaremos hablando en esta serie de sermones, cómo podemos como iglesia continuar creciendo en unidad y en amor, de tal manera que la gloria de Dios sea cada vez más palpable en medio nuestro. Porque si bien es cierto que la unidad por la que Cristo ora en este pasaje es una unidad espiritual, también es cierto que esta unidad debe hacerse visible de alguna manera. Las personas del mundo no pueden ver que el mismo Espíritu Santo que mora en ti es el mismo Espíritu Santo que mora en mí. Ellos no pueden ver eso. De hecho, nosotros mismos no podemos verlo, porque el Espíritu Santo es Espíritu. ¿Cómo van a ver ellos esa unidad en la práctica? De alguna manera, esa unidad que ya Cristo hizo en nosotros, esa unidad espiritual debe hacerse palpable. Y no meramente cuando nosotros venimos los domingos a la iglesia. Una de las cosas que nosotros veremos en esta serie de sermones es lo que la iglesia realmente es. Por ahora
Les adelanto que la iglesia no es únicamente lo que ocurre en este lugar los domingos. No, esto no es la iglesia únicamente. ¿Dónde estabas en la iglesia? Bueno, en cierto modo eso es verdad, porque aquí estaba la iglesia congregada. La pregunta es si a las 12:15 ya dejamos de ser iglesia. O esta noche a las 7:30. O mañana lunes. No, mis hermanos. La iglesia no es la iglesia únicamente aquí. Somos iglesia los 7 días de la semana. Una iglesia que se congrega cada domingo a adorar juntos y edificarnos juntos delante de Dios. Pero seguimos siendo iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y por supuesto, el domingo. Y no primariamente para nuestro beneficio. Primariamente para la gloria de Dios. Por supuesto, hermanos, en la misma medida en que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo siga creciendo en unidad, siga creciendo como una comunidad de gracia, en esa misma medida todos nosotros nos beneficiaremos. Pero mis hermanos, si algo quiero hacer en esta mañana es poner un peso en vuestros corazones, es poner una carga en vuestros corazones de la importancia de este asunto, porque esto no tiene que ver primariamente contigo y conmigo. Esto tiene que ver primariamente con la gloria de Dios. Muchas veces cuando se predica acerca de la iglesia como una comunidad, se habla de la soledad en la que la gente vive. Y cómo los hombres sienten una necesidad de pertenencia, una necesidad de ser aceptados. Y todo eso es verdad. Es bueno pertenecer a algo. Es bueno sentirse aceptado. Pero mis amados hermanos, la razón primaria por la que nosotros estamos predicando esta serie de sermones, la razón primaria por la que queremos que tú, como uno de los miembros de Iglesia Bíblica, tú como una de las piedras vivas que componen este templo, pongas todo empeño en dependencia del Espíritu Santo de aplicar estas cosas, es la gloria de Dios. Es que la gloria de Dios es demasiado vasta, tan vasta que una sola persona no puede representarle. Nosotros todos juntos, funcionando como piedras vivas, funcionando como cuerpo, es que podemos darle al mundo un vislumbre, un vistazo de lo que es esa excelsa gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la razón. Esa es la razón. Vamos a orar al Señor, que a medida que avancemos en la predicación de su palabra y entremos en aquellos aspectos prácticos que tienen que ver con la iglesia funcionando como una comunidad de gracia, el Espíritu Santo obre en los corazones de cada uno de nosotros, corrigiendo cosas aquí y allá, de manera que al final de este año nosotros podamos mirar atrás y decir gracias Señor, porque a lo largo de estos meses nos has ayudado a correr esta carrera y hoy estamos más cerca de la meta que lo que estábamos hace 12 meses atrás. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, bendito Señor y Salvador, nosotros queremos darte gracias por la obra que ya tú has hecho en nuestros corazones. Ahora te pedimos por Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, por cada uno de sus miembros, por cada una de las piedras vivas que componen este templo espiritual. Oh Señor, pedimos por tu iglesia lo que hace 2000 años atrás Jesucristo pidió por ella. Oh, que nosotros seamos perfeccionados en unidad. Ayúdanos, oh Padre bueno, a seguir corriendo hacia la meta, para la gloria de tu santo y bendito nombre primero que todo, y para el beneficio de nuestras almas. Y para aquellos, oh Señor, que también han de creer en ti por la palabra que nosotros hemos de predicar en este lugar. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.